Nina se volvió hacia el patio, con pesadas bolsas en las manos, cuando un vecino se le acercó de improviso. Hola, ¿por qué has comprado tanta comida? ¿Estás haciendo acopio o te vas de acampada? ¿O te vas de acampada? Respondió Nina, dejando las bolsas en el suelo. Ojalá, pero aún estoy trabajando. Llamé a Boris y le pedí que nos viéramos fuera de la tienda, pero está ocupado, ya ves, ayudando a un amigo a mover unos muebles. La vecina bajó la mirada y, en voz baja, comentó. Tu marido te engaña. Yo misma lo he visto ir al garaje con sus amigos. Siempre se reúnen allí. Menos mal que tengo controlado a mi Igor, de lo contrario también sería un hábito, todos los días está allí, y lo interesante es que siempre encuentra excusas. Ten cuidado, Nina, si pierdes a tu marido, será demasiado tarde para que te des cuenta. La verdad era que sus maridos pasaban el tiempo en la ociosidad. Boris trabajaba como cargador, pero parecía llevar a casa su salario como si hubiera realizado una hazaña heroica para encubrir sus escándalos. Mientras tanto, Nina tenía dos trabajos para cubrir todos los gastos familiares. Tenían dos hijos, un hijo que estudiaba en una escuela técnica y una hija que había entrado a estudiar derecho. Gastaban más dinero en ellos que en Boris, pero el marido no quería entenderlo. Ni siquiera intentó trabajar un poco o, al menos, cambiar su trabajo actual. Después de descansar un rato, Nina se dirigió a la entrada, donde alguien había tenido que ir a tientas hasta su piso. Cuando abrió la puerta, un olor a patatas fritas la recibió, confirmando que su marido había traído comida a casa. No era difícil imaginar que lo había compartido con sus amigos en el garaje. Boris no volvió hasta 1 hora y media después. Cariño, ya estoy en casa. Espero que me hayas preparado la cena, dijo al entrar. Era obvio que lo que se estaba cocinando no era lo que él esperaba. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cuántas veces te he pedido que enrosques una sola bombilla en la entrada? ¿Qué se supone que debo hacer ahora, andar por ahí con una linterna? Refunfuñó Boris, visiblemente descontento. Por cierto, la entrada es una propiedad comunal, así que no tengo por qué atornillar las bombillas a mi costa. Nina le colocó un plato vacío delante y le dijo: entonces tampoco te serviré sopa, tengo manos para que te la sirvas tú. Y recuerda, la próxima vez que vayas a la tienda, si no te quedas conmigo después del trabajo, ya que he llevado las bolsas pesadas, los vecinos están cuchicheando y llamándote gallina. Su marido hizo un gesto despectivo con la mano y replicó: que digan lo que quieran, a mí no me importa. No entiendo por qué cotilleas con ellas. ¿No tienes otra cosa que hacer que coleccionar rumores? Nina no quiso discutir y se retiró a su dormitorio. Estaba cansada de ver a Boris retorcerse como una sardina. No era que la gente simplemente estuviera hablando por hablar, sino que estaban diciendo la verdad. Sin embargo, Nina no quería verlo, y en su defensa, creía, o tal vez esperaba, que con el tiempo él cambiaría. Pero después de separar a los niños, su marido empezó a parecer cada vez más un vago. Sí, ganaba dinero, pero no hacía prácticamente nada en casa. Había un estante en la cocina que necesitaba arreglarse, pero Boris nunca tenía tiempo, ni siquiera para reparar la silla en la que se sentaba todo el tiempo. Nina decidió tomarse mañana libre, tenía un poco de tiempo y decidió ordenar la casa. Boris había salido a trabajar por la mañana, y hacia la hora de comer sonó el timbre. Nina pensó que era su marido, pero al abrir la puerta, se encontró con un amigo del colegio. Alice cruzó el umbral y abrazó a Ninaachka con toda su fuerza. Hola, Ninaachka, acabo de salir de casa y quería venir a verte. ¿Por qué llevas ropa tan vieja? No tienes nada con lo que actualizar tu vestuario. Nina la condujo a la cocina. No, tengo suficientes cosas. Siéntate, voy a preparar un poco de té. Pero apenas sacó una taza de la alacena, oyó un estruendo. Era Alice. Jesús, tus muebles también están en ruinas. ¿Qué está pasando, Nina? ¿Con quién vives? Sin esperar una pregunta así, ella respondió, con un hombre, si te referías a eso. Alice soltó una sonora carcajada, y mientras se sentaba en el suelo junto a la silla rota, dijo: los hombres normales tienen las manos bien puestas. Y tu marido, a juzgar por este desastre, probablemente no tenga ninguna. Vamos, cuéntame cómo has llegado a esta vida. Quiero todos los detalles, somos amigas.
Nina le mencionó que los vecinos ya estaban cuchicheando cuando ella pasó junto a ellos. Lo sorprendente era que Boris no reaccionaba, simplemente lo desestimaba como charla ociosa. Alice se sirvió una taza de té y se acomodó en otra silla. Como te envidio, no creas que estoy siendo irónica, en tu caso, tienes una vida muy plena. Dime, ¿qué opinan los niños de que su padre sea un vago? Lo siento, esa palabra salió sin querer. Pero no puedo describir a tu marido de otra manera, aunque trabaje, tienes que mantener las cosas cómodas en casa. Nina solo la escuchaba, porque su amiga siempre decía la verdad. Alice no se andaba con rodeos, y si la situación lo requería, proporcionaba información directa. Era evidente que Boris merecía ser discutido. De repente, Nina se agarró el corazón y se puso en cuclillas. ¿Qué pasa? No lo entiendo. Alice se asustó y comenzó a marcar el número de una ambulancia en su teléfono, pero tras un momento, Nina se enderezó y le puso la mano sobre el móvil. Había desesperación en sus ojos. No hace falta, estoy bien, solo estaba un poco nerviosa. Es lo que sucede cuando te sobrecargas emocionalmente. No me hagas caso, ya estoy mejor. La amiga guardó el teléfono en el bolsillo. Ninachka, me has dado un buen susto, creía que me iba a dar un infarto. ¿Ves lo que has conseguido? No te arrepientes de nada, y lo que sucederá en unos años, no me lo puedo imaginar. Probablemente terminarás doblándote como una anciana y seguirás sirviendo a tu marido, mientras él coloca sus piernas sobre ti y te manda. Nina no estaba muy contenta con ese futuro. Tienes razón, soy demasiado leal a Boris. Pero hemos estado juntos durante 20 años, y cuando los niños vivían en casa, él hacía algo. Luego, fue como si lo hubieran sustituido, dejó la empresa y consiguió un trabajo en un almacén. Dijo que pagaban más, pero para mí no hay diferencia. Pero aquí hay tiempo para sentarse con los amigos. Borja vuelve del trabajo a las 3 de la tarde. Alice se dio cuenta por la conversación de que el marido de Nina estaba trabajando en un negocio, lo que significaba que tenía la agenda libre. Como perturbada, dijo de repente, tú y yo estamos hablando, y son las 3:30. Boris estará aquí pronto y necesitarás un poco de intimidad. Pero Nina solo se sonrojó y replicó bruscamente, no te preocupes por eso, podemos quedarnos otra hora. Mi marido no llegará a casa antes de las 6 de la tarde. Sale del trabajo a las 3 y toma la conocida ruta del garaje. Alice estaba realmente preocupada por su amiga, pero no podía ofrecerle ningún consejo constructivo. Ella misma se había divorciado recientemente, pero era una situación diferente. Nina guardó las tazas en el fregadero. Ya está, te he contado toda la historia. No te sorprendas, crees que soy la única con un marido así. Muchas mujeres hoy en día llevan el peso de la casa, el trabajo y los niños. No es de extrañar, hay que acostumbrarse. Ojalá tuviera una máquina del tiempo, de ser así, definitivamente no me habría casado con Boris. Mi amiga se rió y dijo, pero tienes un hijo. Y le dijo, señor, por favor, salga un momento. Boris se quedó paralizado, pero finalmente obedeció y salió de la habitación, dejando a Nina con la enfermera. Mientras la enfermera se ocupaba de Nina, ella sintió una mezcla de frustración y tristeza. Su vida había llegado a un punto crítico, y lo único que podía hacer era confiar en las manos de extraños. Al poco tiempo, la enfermera le pidió que se relajara y respirara hondo. Todo va a estar bien, le aseguró, pero las palabras parecían vacías ante la realidad que enfrentaba. La ambulancia la llevó rápidamente al hospital, y mientras el coche se movía, Nina miraba por la ventana, sintiendo como las luces de la ciudad se desvanecían. En su mente, las palabras de Alice resonaban, tienes que pensar en ti misma. Pero en ese momento, la imagen de Boris, rodeado de sus amigos, disfrutando de la vida sin pensar en ella, la atormentaba. Una vez en el hospital, los médicos comenzaron a realizarle pruebas. Nina se sentía atrapada en un ciclo de desánimo y dependencia. No quería ser esa mujer que dependía de su esposo, quien parecía no darse cuenta del sufrimiento que causaba. Después de un tiempo, un médico entró en la habitación. Con una voz calmada, le explicó que necesitaba descansar y que estarían monitoreando su corazón. La presión puede estar relacionada con el estrés, dijo, pero Nina sabía que era más que eso. Era un grito sordo de una vida no vivida, de sueños olvidados. Finalmente, cuando Boris apareció,
su expresión era de preocupación, pero también de incomodidad. ¿Qué está pasando, Nina?, preguntó, aunque en el fondo sabía que había cruzado una línea que nunca debería haber traspasado. No lo sé, Boris. Pero necesito que entiendas que esto no puede seguir así. No puedo seguir siendo invisible en nuestra propia vida, respondió, sintiendo que finalmente empezaba a encontrar su voz. El camino hacia la recuperación sería largo, pero en ese momento, Nina sintió que había dado un pequeño paso hacia la libertad. Al menos, había comenzado a reconocer su propio valor. La historia de Nina se convierte en un poderoso relato de transformación y liberación personal. En medio de un tumulto emocional y físico, la llegada de la ambulancia marca un punto de inflexión. Rodeada de vecinos que realmente se preocupan por ella, comienza a darse cuenta de la importancia de su propia salud y bienestar, por encima de la negligencia de su marido. La intervención de los amigos de Boris resalta la incapacidad de él para ver el daño que ha causado. Mientras los hombres lo confrontan y le reprochan su comportamiento, Nina se siente finalmente respaldada por una comunidad que entiende su sufrimiento. La enfermera, con su comentario punzante, se convierte en la voz de la razón, dejando claro que a veces es necesario cortar los lazos con aquellos que solo traen dolor. La conversación con sus hijos se convierte en un catalizador. Ellos, con una perspectiva fresca y sin prejuicios, le sugieren que se divorcie. La sorpresa de Nina ante esta propuesta revela cuán atrapada se había sentido en su situación, incapaz de ver que la liberación era una opción viable. La realidad de que Boris no cambiaría nunca se establece con claridad, y la decisión de Nina de seguir adelante se convierte en un acto de valentía. Tras el divorcio, el cambio en sus vidas es evidente. Aunque la separación es dolorosa, le brinda a Nina y a sus hijos la oportunidad de empezar de nuevo en un espacio más grande, simbolizando un nuevo comienzo. La elección de Nina de solicitar el divorcio no solo representa su deseo de salir de una relación tóxica, sino también un acto de amor hacia sí misma y hacia sus hijos. Finalmente, la conclusión del relato invita a los espectadores a reflexionar sobre su propio bienestar, recordándoles la importancia de cuidar de uno mismo. Después de la separación, Nina se sintió como si una pesada carga hubiera sido levantada de sus hombros. Aunque la transición no fue fácil, cada día le ofrecía la oportunidad de reconstruir su vida. Con el apoyo incondicional de sus hijos, comenzó a explorar nuevos intereses y pasiones que había dejado de lado durante su matrimonio. Primero, decidió retomar la pintura, una afición que había disfrutado en su juventud. Se inscribió en un taller de arte en su vecindario, donde conoció a otras mujeres que también buscaban redescubrirse. Las risas, las charlas y la creatividad compartida le devolvieron la alegría que había estado ausente durante años. Nina se sintió viva de nuevo, mezclando colores en el lienzo y expresando sus emociones a través del arte. Con cada pincelada, comenzaba a sanar. Los fines de semana, organizaba pequeñas salidas con sus hijos. Juntos exploraban parques, museos y lugares que habían querido visitar durante mucho tiempo. Un día, mientras paseaban por un jardín botánico, su hija, Anja, se acercó a ella y le dijo: «Mamá, me encanta ver cómo sonríes ahora». Las palabras de su hija resonaron profundamente en su corazón, y Nina se dio cuenta de cuánto había anhelado recuperar esa felicidad. A medida que pasaban los meses, la familia se volvió más unida. Los niños, sintiéndose más seguros y felices, comenzaron a abrirse sobre sus propios sentimientos. Artyom, su hijo mayor, compartió que había estado luchando con la tristeza desde que su padre había dejado la casa. Nina lo escuchó atentamente y lo alentó a hablar sobre sus emociones. Juntos, asistieron a sesiones de terapia familiar, donde aprendieron a expresar sus sentimientos y a apoyarse mutuamente en el proceso de sanación. En una de esas sesiones, la terapeuta sugirió realizar una actividad de Vision Board, tablero de visión, donde cada miembro de la familia podía plasmar sus sueños y metas. Nina se emocionó al ver cómo sus hijos se sumergieron en la actividad, creando collages vibrantes de lo que deseaban para su futuro. Anja, por ejemplo, recortó imágenes de una universidad a la que quería asistir, mientras que Artyom incluía fotos de viajes que soñaba con hacer. Nina, inspirada por su entusiasmo, también creó su propio tablero. Incluyó imágenes de exposiciones de arte, lugares que quería visitar y la idea de abrir una pequeña galería donde pudiera compartir su trabajo. Era un sueño que había guardado en su corazón, pero ahora, sentía la determinación de hacerlo realidad. Al poco tiempo, su amor por la pintura la llevó a participar en una exposición local.
Al principio, sentía nerviosismo, pero el apoyo de sus hijos la impulsó a seguir adelante. La noche de la exposición, Nina se sintió radiante. Al ver a sus amigos, familiares y a sus hijos admirar sus obras, una profunda satisfacción la llenó. Era un momento de validación, un testimonio de su crecimiento personal y profesional. Con el tiempo, su galería empezó a atraer a más personas. Organizó talleres para niños y adultos, creando un espacio donde la comunidad podía reunirse y compartir su amor por el arte. La galería se convirtió en un refugio para aquellos que buscaban expresarse y conectar con los demás, y Nina se sintió orgullosa de ser parte de algo tan significativo. Con el paso de los años, su vida se transformó. Había aprendido a valorarse y a priorizar su bienestar. Los niños, felices en su nuevo hogar, se sobresalieron en la escuela y comenzaron a forjar sus propios caminos. Artyom, inspirado por la resiliencia de su madre, decidió estudiar psicología para ayudar a otros que enfrentaban desafíos emocionales, mientras que Ansha, apasionada por el arte, empezó a mostrar interés en seguir los pasos de su madre. La historia de Nina es un viaje de autodescubrimiento y amor propio. La fortaleza que demostró al dejar atrás una relación tóxica le permitió construir una vida llena de alegría y significado. Al mirar hacia atrás, Nina se dio cuenta de que, a pesar de los momentos difíciles, había aprendido a abrazar cada día con esperanza. Su vida era ahora una obra de arte en constante evolución, donde cada color y cada trazo representaban una nueva oportunidad y un nuevo comienzo. Finalmente, en un hermoso día de primavera, mientras celebraba su éxito en la galería con una exposición especial sobre el empoderamiento femenino, Nina miró a su alrededor y sonrió. Estaba rodeada de amigos, familia y la comunidad que había creado, y supo que, a pesar de todo lo que había pasado, había encontrado su lugar en el mundo. La felicidad no era solo un destino, sino un camino que estaba dispuesta a recorrer con amor y gratitud.